Abrimos este último bloque ya con la compañía del economista Agustín Echevarne para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, como hablábamos en el primer bloque, el sábado pasado el presidente Javier Milei adelantó que en los próximos días va a enviar al Congreso el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hoy trascendió que el organismo le daría a la Argentina 20.000 millones de dólares, una cifra mayor a la que se esperaba inicialmente, algo que tuvo un impacto positivo en los distintos activos argentinos. Agustín, ¿cuál es la importancia, que le asignás a este acuerdo con el fondo para el programa económico del gobierno? Bueno, yo creo que es muy importante, lo veníamos diciendo, que iban a venir noticias positivas, porque esto sabíamos que iba a venir un acuerdo con el Fondo Monetario, se hablaba de 11.000 millones, yo decía que probablemente va a ser un poco más. No sé si van a ser 20.000 como están diciendo ahora, pero capaz que termina siendo un número intermedio, vamos a verlo cuando estén los números definitivos, pero con que sean 15.000 millones es una cifra enorme para la situación actual, porque Argentina lo que requiere es terminar de resolver el problema del Banco Central. O sea, la tarea que ha hecho Toto Caputo es impresionante. Yo diría resolvió o saneó el 90% del balance del Banco Central en un año. Había recibido un desquicio total e hizo un avance formidable. Y ahora con esto le va a permitir, que es lo que vienen diciendo, van a recomprar unas deudas que tienen las letras que tiene colocadas el Tesoro en el Banco Central, y con eso terminar de solidificar el balance, pasar a tener reservas positivas, y por eso decía, en estas semanas se está diciendo esta volatilidad que hemos visto era oportunidad de compra de bonos argentinos. Y creo que el riesgo país va a volver a una tendencia bajista, con lo cual los bonos van a ir, me parece a mí, van a recuperar una tendencia alcista, y te empieza a funcionar el círculo virtuoso, porque todo esto se basa en el superávit fiscal. El superávit fiscal te genera una múltiple cantidad de círculos virtuosos en la economía, que te permiten después bajar digamos, los impuestos, que a su vez te reaceleran la economía, a su vez eso te reacelera la recaudación y volvés a poder bajar nuevos impuestos, y ya estamos en ese círculo virtuoso. Hasta que al final le va a llegar, y por supuesto, no a todos los sectores por igual, pero al final le llega también al bolsillo del consumidor, que es lo importante para reactivar la economía y a las inversiones. Bueno, la gran pregunta, que muchos nos hacemos y que muchos han relacionado, con el acuerdo con el fondo es qué va a pasar, con el cepo cambiario, si este acuerdo va a permitir la apertura del cepo, la eliminación del cepo cambiario. Bueno, es lo que veníamos diciendo, viene de acuerdo con el fondo. Y después va a venir la salida del cepo. Ahora, el cepo es una múltiple cantidad de capas de una cebolla. Muchas de esas capas ya las sacamos. Entonces, lo que todo el mundo está esperando, bueno, ¿cuál es el momento en que vamos a tener libertad de cambios? Ese es el momento clave. Y yo creo que sí, que va a venir después del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuánto tiempo después? Y no lo sé, pero si es un trimestre después o 2 trimestres después, en retrospectiva, cuando miremos la formidable reforma que está haciendo la Argentina en estos años, y sea dentro de 4, 5, 6 años, da lo mismo. No va a cambiar mucho que sea un trimestre antes o un trimestre. Ahora estamos todos ansiosos, pero no va a cambiar demasiado. Para fin de año, lo ha dicho el presidente, vamos a tener un tipo de cambio ya libre, vamos a haber salido del cepo cambiario. ¿Te van a quedar algunas restricciones? Probablemente, porque en lo que tenés el stock y el flujo. El stock son, por ejemplo, los dividendos que no podías pagar de todos los años anteriores. Y tal vez para eso te van a dar unos plazos para poder hacerlos. Pero todo lo que es nuevo capital, eso va a ser sin restricciones. Y eso creo que va a ser, para mí, una luz verde para un montón de personas que están mirando a la Argentina. Algunos están hoy en Argentina mirando las inversiones. Esta mañana estuvimos en Endeavor. Hay importantes capitalistas internacionales que están mirando e invirtiendo ya en Argentina. Pero va a haber una campana alargada que va a ser mucho más importante las inversiones en los próximos años. Es que sin duda, hasta que no se confirme, que hay una continuidad de este programa económico, este proceso económico, no van a llegar las grandes inversiones. Bueno, ahí tenés y también hasta que se abra el cepo cambiario. Claro, tenemos que tener varias cosas. El acuerdo con el Fondo Monetario, la salida del cepo y las elecciones. Las elecciones va a ser otra parte, otra señal, si querés, positiva, porque va a haber los argentinos van a reafirmar el mandato al presidente Milei, habiendo pasado años difíciles.
porque estamos en momentos todavía muy complicados. Hay mucha gente que tuvo que hacer su propio ajuste. Hablamos del ajuste del Estado, pero cuando vos eliminás una cantidad de subsidios, la gente tiene que reacomodar sus ingresos, porque ahora tiene que pagar más por la electricidad, por el gas, por el transporte, y eso implicó bajar otros gastos. Y ese ajuste es duro. Ahora, esa gente es la que más está apoyando al gobierno. Y en cambio encontrás mucho más discusiones y mucho más, a veces, negatividad en algunos empresarios y demás. Pero porque obviamente están también sufriendo. Pero sufriendo el reacomodamiento necesario que tenemos que tener los argentinos. Estamos todos revisando costos, en todos lados. Estamos todos revisando costos, todos tenemos que ser más eficientes. Eso es lo que te hace que la Argentina crezca en el largo plazo. Que todos estemos... Porque antes era muy fácil. Antes el Estado te prestaba a los empresarios al 30% anual cuando la inflación era el 60%. Te prestaban el 60% anual cuando la inflación era el 100% o el 120% o el 130%. Entonces te daban capital gratis. Y en cambio los que estaban mal eran los empleados. Hoy los salarios en dólares se duplicaron. En términos reales todavía no, porque el costo argentino subió. El siguiente paso es bajar el costo argentino, pero no por devaluar. Pues devaluar es bajar salarios, es bajar el costo argentino porque bajas impuestos, porque desregulás, porque las provincias bajan impuestos, porque los municipios bajan impuestos y porque las empresas invierten y empiezan a ser más eficientes y porque abrís la economía. Si haces todo eso, el costo argentino cae. Hablando justamente, ¿no?, de la posibilidad de una devaluación y el tema de la apertura del cepo cambiario, en los últimos días, en su último blog, el Domingo Cavallo advirtió, ¿no?, contra la posibilidad de una devaluación desestabilizante, ¿no? Se refirió a esa posibilidad y cuestionó, ¿no?, el uso de reservas, o en verdad de ingresos de divisas de las exportaciones para intervenir en la reducción de la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación. ¿Cuál es tu postura respecto a esta posición? El Mingo es un gigante, yo lo respeto mucho, pero creo que en este caso se equivoca, porque la gran diferencia que tuvo los gobiernos anteriores que tuvieron este tipo de problemas es que no tenían superávit fiscal. Cuando vos no tenés superávit fiscal, la deuda va creciendo y los problemas se van incrementando. Cuando tenés superávit fiscal, eso cambia. El paso del tiempo te soluciona los problemas y el paso del tiempo te permite seguir desregulando, te permite seguir bajando impuestos. Porque recordemos que, así como yo lo respeto y lo quiero mucho... Pero es cierto que todavía existe, ¿no?, una brecha y todavía tenemos, ¿no?, cierta presión en el mercado libre, ¿no?, donde hoy uno ve, ¿no?, que... Por supuesto, pero los que apuestan a que el tipo de cambio se va a ir a 1.500 a finales, yo creo que la van a volver a pifiar. La pifiaron el año pasado, lo veníamos diciendo, creo que van a volver a equivocarse. Fíjate lo siguiente, cuando vienen las crisis, muchos aumentan impuestos. El propio Cavallo aumentó el IVA, aumentó después cuando la segunda vez que vino, aumentó el impuesto al cheque. Siempre te dicen que es por un periodo... Aumentando el costo argentino, bajando la competitividad. Este es el primer gobierno que empieza a bajar impuestos. Si bien aumentó los impuestos inicialmente, ya los empezó a bajar. Ya tenés la eliminación, a fin del año pasado, eliminó el impuesto país, que es 1,5 puntos del PBI, o sea, de recaudación. Y sin embargo seguimos con superávit fiscal. Entonces está demostrando, además ahora empezó a bajar las retenciones, eliminó las retenciones a las economías regionales, empezó a bajar por ahora temporariamente a los principales cultivos, pero va a bajar las retenciones y yo apuesto a que para el final del mandato va a eliminar las retenciones al campo y demás. Entonces estás en un gobierno que entiende el problema, tenés, a diferencia de todos los gobiernos anteriores, un presidente que entiende el problema, porque el Mingo tenía que pelear contra todos los peronistas. Yo ganaba mucha plata porque cada vez que se peleaba el Mingo con el y amenazaba con renunciar, y después el Menem salía atrás, Mingo, volvé y demás. Todos nos recordamos, los que vivimos, los que tenemos canas, nos acordamos de esa época. Ahora no, ahora es el presidente el que está impulsando a los ministros acorten más, achiquen más el gasto público, mantengamos a rajatablas el superávit fiscal. O sea, es el mandato del presidente, el coraje y la voluntad de decir esto va a ser distinto. Esta vez Argentina cambió. Pero esto, por supuesto, hay gente que le va a llevar más tiempo comprender, otros lo entendieron antes, los que antes entendieron más plata ganaron, en el mercado me refiero, los que se demoren más y bueno, van a perder oportunidades. Y los que entiendan que esto es un tema fascinante van a comprender que, por ejemplo, el mercado inmobiliario argentino está regalado, que tenés un montón de cosas acá cerca que... Tengo que cerrar, ¿no? O sea, yo soy optimista, creo que esto va a cerrar bien. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a ti. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Agustín Echevarne sobre la situación
y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.